que porque es de Él este tiempo. Amén. Amén. Cierren sus ojos, amados hermanos. Oremos. Amado Dios, gracias te damos, Padre, por tu fidelidad, por tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado, Dios. Bendecimos tu nombre, oh Dios. Gracias, Padre, porque tú has puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, este deseo de buscar de ti, de servirte, de aprender cada día más de tu palabra, Dios. Gracias por todos estos testimonios de vida que tú dejaste, Padre, y que hoy nos sirven, que hoy, Padre, que es historia, pero también sabemos, Padre, que hay un Dios poderoso, que es desde ayer, hoy y para siempre. Así lo dice tu palabra y así lo creemos. Creemos que tú estás aquí con nosotros y que tú nos guías, oh Dios. Gracias por tu palabra. Bendita sea tu palabra, oh Dios. Gracias, Jesús, por habernos perdonado, por haber limpiado nuestro pecado, sanado, Padre, nuestro corazón, limpiado nuestra mente, Dios, y transformado nuestra vida. Realmente estamos convencidos que a través de tu palabra hemos sido cambiados y hemos sido transformados, oh Dios, y que seremos buenos y fieles testigos de lo que tú has hecho en nosotros. Amén. Gracias, amado Dios. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, amados hermanos. Dios les bendiga nuevamente por los que no estaban conectados aún, ¿verdad? Y bienvenidos, ¿verdad? Los que están conectándose y los que están por conectarse. Vamos a continuar, amados hermanos, con el estudio del libro de Reyes. Vamos hoy a iniciar el libro de Segunda de Reyes. Algunos datos interesantes, ¿verdad? Del libro de Reyes. Algunos pues se compartieron en las dos clases a tiempo, cuando fue escrito, pero así un poco vamos a recordar algo sobre Segunda de Reyes, que es lo que vamos a ver hoy. Como bien decíamos, en Primera de Reyes, Primera y Segunda de Reyes eran un solo libro, pero después fueron divididos en dos. ¿Cuándo? Cuando fue traducido, dice, al griego. El otro punto es que cuando fueron escritos entre el 560 y 538 antes de Cristo, para que ustedes los que anotan, ¿verdad? Segunda de Reyes tiene 25 capítulos y los 25 el propósito de la escritura en el libro de Segunda de Reyes es el seguimiento, o sea, la secuencia del libro de Primera de Reyes continúa con lo que vimos en la clase pasada, que es el reino dividido de Israel, cuando se divide en Israel y en Judá. Incluye el libro de Reyes, concluye con el derrocamiento y con la deportación final del pueblo de Israel y Judá a Siria y a Babilonia, ¿verdad? Dentro de todo el libro de Segunda de Reyes, hermanos, un versículo que nos resume, o una parte del Segunda de Reyes que nos resume Segunda de Reyes. Yo diría que estamos en Segunda de Reyes en el capítulo 17, del 7 al 8, donde nos dice, porque los hijos de Israel
menospreciar el llamado que Dios nos hace y realmente debemos de estar dispuestos a servir a Dios sin condiciones. Miramos cómo Eliseo se convirtió en un instrumento valioso en las manos de Jehová, y con el tiempo sucedió a Elías como profeta. El simple hecho de derramar agua sobre las manos de Elías, como él decía, podía ser para que comiera o después de comer, podía decir una tarea bien simple, pero realmente la excelencia con que Eliseo lo hizo, a Elías. Y eso lo miramos en el Segundo de Reyes, en el capítulo 3, del 1 al 11. En la actualidad, hermanos, muchos, con esto del servicio, de repente muchos a veces desprecian, ¿verdad? El servicio de Dios, por pequeño que sea, a veces porque nos llamen a servir a la puerta, a dar la bienvenida, y más grande privilegio, ¿verdad? Como recoger ofrendas, como orar, como dirigir un tiempo de oración, dirigir un tiempo de alabanza a los que sirven en eso. Realmente debemos de darlo y dar con excelencia todo esto. Realmente debemos de darlo con alegría, debemos de servir a Dios y hacerlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alegría, ¿verdad? Respecto a esto de Eliseo, mantenernos firmes y mantenernos fiel al llamado que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Sí, mire qué interesante en el capítulo 2, versículo del 1 al 6. Dice que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y así, mire, hermano, después Elías en el versículo 4, le volvió a decir Elías a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y en el capítulo 2, en el versículo 5, Elías le dice otra vez a Eliseo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Mire qué interesante cómo Eliseo se mantiene fiel. Eliseo le dice a Elías, quédate aquí. Y Eliseo, no me quedo, vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Y muchas veces nosotros recibimos el llamado de parte de Dios. Y en la menos cosita decimos, ya no voy, ¿verdad? Realmente esta enseñanza que nos deja Eliseo es una enseñanza de perseverancia, de mantenernos fiel al llamado que Dios nos ha hecho, a su palabra, y realmente debemos de estar firmes, debemos de estar constantes en la búsqueda de Dios y sin mirar atrás, viendo hacia adelante, hacia el supremo llamamiento que Dios nos ha hecho, ¿verdad? Y todo lo que hagámoslo con excelencia y permanezcamos firmes, como nos enseña el profeta Eliseo aquí. Mire que en el capítulo 2, en el versículo 8, dice, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se partieron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que te haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y le dijo Elías, y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Mire qué interesante del profeta Eliseo, ¿verdad? Primero, nos enseña que
que no importa lo pequeño que podamos decir que es el llamado que hemos recibido o el servicio que hayamos, nos hayan encomendado, pero debemos de hacerlo con excelencia. Después nos enseña que debemos de ser persistentes, ¿verdad? En ese llamado, en su palabra y en seguir, ¿verdad? Sin voltear a ver atrás. Y aquí cuando miramos que Eliseo que le dice, Elías le dice a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? Y miramos cómo Eliseo, ¿verdad? En esa persistencia le dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu, ¿verdad? Y cuando hablamos de una doble porción de tu espíritu, recuerda que estamos hablando del espíritu de Dios, estamos hablando del espíritu que reposaba en el profeta Elías. Y sabemos sabemos ya todo lo que Elías había hecho en el nombre de Dios, ¿verdad? Porque todo es por la voluntad y es por el poder del Señor, por el poder de Jehová de los ejércitos, y hoy en día por el poder del Espíritu Santo, lo que nosotros hacemos, y por la victoria de Jesús en la cruz. Pero miramos que al final Dios es fiel y que Dios recompensa, ¿verdad? De cómo Dios ver la persistencia, ver la firmeza, ver la tenacidad de Eliseo, en que no iba a dejar nunca a Elías. Y es cuando Eliseo, pues yo me imagino que dormía con un ojo abierto, ¿verdad? Y el otro cerrado, porque la promesa era hecho, que si él era eso, que si él miraba, cuando Elías se fuera llevado, él iba a recibir la doble porción de su espíritu. Y bueno, pues realmente miramos a un Eliseo firme, un Eliseo valiente, y realmente eso necesitamos ser nosotros hoy. Necesitamos ser hijos de Dios valientes, hijos de Dios fieles, hijos de Dios que permanezcamos en fe, ¿verdad? Y que creamos en lo que Dios ha prometido. Este es el mensaje, ¿verdad? Que nos deja este pasaje acerca de la ascensión de Elías y el traspaso al profeta Eliseo. Después, hermanos, miramos que cuando Elías es llevado, porque llegan los carros de fuego y los caballos de fuego, y se llevan a Elías, y el profeta Eliseo recoge el manto de Elías y lo lleva y empieza, ¿verdad?, a verse el poder de Dios. Y lo que Elías había acabado de hacer, que era partir el Jordán, abrir las aguas del Jordán, bueno, pues Eliseo lleva el manto de Elías, lleva el poder, él cree con mucha fe de que lleva la doble porción del espíritu de Eliseo, y toca el Jordán nuevamente y el Jordán se abre y pasa, ¿verdad? ¿Me entiende? Y empieza el poder de Dios, producto de qué? De producto del servicio con alegría, producto de la templanza, de la firmeza. Y realmente Dios... Hola. Hola, amén. ¿Me escuchan, hermanos? Amén, hermano. Amén. 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 Escucha. Amén. Ok, continuamos, hermanos. Entonces, miramos cómo Dios reposa sobre el espíritu de Elías, y la doble porción del espíritu de Elías reposa sobre Eliseo, y empieza, ¿verdad?, a hacer milagros. De hecho, hizo milagros. Bueno, de hecho, tenía la doble porción del espíritu. La promesa era esa, ¿verdad? Tener la doble porción del espíritu de Elías. Y lo miramos cuando él viene, y cuando y se quieren burlar de él tal vez nosotros podemos decir, porque él iba, dice, hacia ya les digo, Elías iba subiendo al monte, dice, cuando fue encontrado por unos jóvenes, y esos jóvenes se quisieron, bueno, se burlaron de él, ¿verdad? Porque le dijeron, Calvo. sube calvo, le dijeron, ¿verdad?
de algunos teólogos dicen que le decían calvo no tal vez porque fuera pelón, sino porque Elías era un hombre de muy grande cabellera y Eliseo no era, me imagino que se cortaba el pelo, no sé, pero la cosa es que tenía menos pelo. Pero lo que sí pasa, hermanos, en este caso de los muchachos, es que cuando él va subiendo a Betel, que es donde Dios le dijo que fuera, los muchachos se burlan de Eliseo diciéndole, calvo sube, o sea, calvo sube al monte, ¿verdad? Y era una forma de burlarse de Eliseo, ¿por qué? Porque sabían lo que Elías representaba en el pueblo de Israel y sabía la palabra de juicio que había llevado Elías, ¿verdad? Al reinado y al pueblo de Israel, ¿verdad? Lo que había hecho con Baal, y algunos le tenían miedo, el enemigo lógicamente que no lo quería. Y entonces cuando miraron a Eliseo solo ahí, dijeron, ya está sin Elías, ¿verdad? Sube, pues allá a ver si tal vez Elías te ayuda, me imagino. Y dice que fue tanto el poder, ¿verdad?, que había en Eliseo, tomando en cuenta de que la burla no solo era para Eliseo, la burla era, ya no está Elías, si ya no está Elías, ya no está el Dios de Elías, ¿verdad?, el que hacía las obras. Y realmente dice que Eliseo dice que mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y dice que inmediatamente salieron dos osos, dice, del monte y despedazaron a 42 muchachos de ellos, después de la maldición de Eliseo. ¿Por qué? Porque la burla no era contra Eliseo en sí, era contra el ministerio de Elías, era contra Dios mismo, porque el profeta representaba la voz de Dios en ese tiempo, ¿verdad? Igual que hoy la palabra de los hombres de Dios representan la voz de Dios, ¿verdad? Y cuando esta palabra se cumple, cuando esta palabra es verdadera. Miramos, hermanos, cómo el Espíritu de Dios, ¿verdad?, reposa sobre la vida, sobre el accionar del profeta Eliseo. Miramos cómo Dios, así como había acompañado al profeta Elías a desafiar los profetas de Baal, a desafiar las adoraciones abominables a Dios y ser tropiezo para eso, igual miramos un profeta Elías, ¿verdad?, que desafiaba y que en el nombre de Dios hacía, ¿verdad?, todos estos milagros. Un ministerio, ¿verdad?, de Eliseo poderoso, producto de esa doble porción, ¿verdad?, que Dios había depositado en él, doble porción del espíritu de Elías. Y miramos muchos milagros, ¿verdad?, que el profeta Eliseo hizo después de que Elías ascendió al cielo y lo dejó solo. Uno, en el capítulo 4, en el versículo del 1 al 7, Eliseo dice que ora y multiplica el aceite de la viuda, que no tenía más que ese poco de aceite. Y Eliseo va y ora, y ese aceite es multiplicado tanto que rindió y que rindió y que rindió. Realmente es impresionante, ¿verdad?, cómo Dios se manifiesta cuando alguien le sirve, cuando alguien se entrega a Dios por completo, cuando alguien habla la verdad. En el otro milagro del profeta Eliseo, miramos cuando en el capítulo 4, en el versículo del 8 al 37, Eliseo resucita al hijo de la tsunamita que había muerto. Realmente es impresionante, ¿verdad?, ver cómo esto, cómo Dios puede usar, ¿verdad?, a una persona y cómo Dios puede usarlo a usted, a mí, cuando nosotros decidimos servirle a Dios, ¿sí? Es impresionante. El otro milagro de Eliseo que miramos también es el capítulo 4 del 38 al 41, donde dice que Eliseo cura un guisado. Dice que estaba en el monte Gilgal cuando había mucha hambre en ese tiempo.
y dice que fue uno de los muchachos a buscar algo que comer y hicieron un tremendo guisado, pero sin darse cuenta le echaron algo como una calabaza, relata la palabra de Dios ahí, y era venenosa, ¿verdad? Y después gritaron, hay muerte en el caldo, hay muerte, hay muerte, y ahí póngale usted en una olla que se está haciendo la comida. Y vino el profeta Eliseo y oró, y fue sanado, dijo, coman todos, no hay problema, hay vida ahora, Dios ha sanado. Otro milagro, ¿verdad? Del profeta Eliseo es en el capítulo 4, versículo 43 y 44. Nos dice, del 42 les leeré, mis amados hermanos, dice, vino entonces un hombre de Balsaliza, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrarán. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Miramos que la palabra de Dios se cumple, ¿verdad? Y esto lo miramos, ¿verdad? El Señor Jesucristo en la alimentación de los 5,000 pasó algo muy similar a esto, ¿verdad? Eliseo hizo esto. Oró por los 20 panes y dio a comer a 100 hombres. O sea que le dio un cuarto, pero dice que después recogieron. Un hombre hambriento se va a llenar con un cuarto de pan, ¿verdad? Realmente es un milagro de los que Dios hizo a través del profeta Eliseo. ¿Sí? También miramos en el capítulo 5, versículo del 1 al 27, nos narra toda la historia no la historia, sino que el pasaje bíblico de Eliseo y Naamán. Naamán era el general del ejército sirio, pero dice que tenía lepra. Y en aquel tiempo tener lepra era una de las cosas más terribles, ¿verdad? Porque tenía que vivir fuera de la ciudad, tenía que vivir apartado, ¿verdad? De toda la gente del pueblo. Y realmente Eliseo ora por Naamán, el general del ejército sirio, y es sanado, ¿verdad? Es curado de lepra. Era realmente un milagro. Y nos llama la atención, ¿verdad? De que estamos viendo que los milagros que el profeta Eliseo hizo son muy parecidos, ¿verdad? A lo que Jesucristo hizo después. Son muy parecidos, ¿verdad? Respecto a esto, porque Jesús también sanó a alguien con lepra. Y después en el capítulo 6, en el versículo 1 al 7, habla de que Eliseo hace flotar un hacha, ¿verdad? Algo, pues, sin explicación para las leyes de la física y de la gravedad. Pero es que realmente tenemos eso, hermanos. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que lo desafía a todos. Si no, ¿cómo podemos decirte que, cómo van a entender los médicos que un enfermo de SIDA sea sanado? ¿Cómo vamos a entender los médicos de que un enfermo de cáncer sea sanado? Realmente son cosas que desafían el pensamiento humano y el estudio humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo Dios puede hacer estas cosas. Y a mí me llama poderosamente la atención, ¿verdad? Y me impresiona cuando el pastor Elmer nos compartía, ¿verdad? Acerca del poder de la palabra de Dios, ¿sí? Cuando uno le cree. Decía el pastor Elmer en una de sus clases, alguien le dijo, yo soy ateo y no creo, ¿verdad? Y él se paró y le dijo, yo sí sé que hay un Dios poderoso. Yo sí sé que la palabra de Dios es viva, eficaz y cambia. ¿Por qué? Porque sé que ha cambiado la vida de alcohólicos, de drogadictos, que ha cambiado la vida, que ha arreglado la vida de matrimonios que han sido destruidos. ¿Cómo? No es posible con un estudio, no es posible con un curso. Eso solo es posible con el poder de la palabra de Dios. Eso solo es posible, hermanos, cuando entregamos nuestro corazón a Dios y Dios crea en nosotros esa persona nueva. Dios cree en nosotros y cuando nosotros le creemos, Él puede hacer tantas cosas milagrosas y sorprendentes en cada uno de nosotros. ¿Sí? Y acerca de los milagros de Eliseo, hermanos, quiero compartir
mucho acerca de esto, ¿verdad? Porque me llamó mucho la atención todos los milagros impresionantes, todo lo que el profeta Eliseo hizo, ¿verdad? Que son de resumen, hemos visto la mayor cantidad en este momento, pero quiero compartirles y quiero que se centren en el capítulo 6, del versículo 8 en adelante, de Segunda de Reyes. Amén. Y quiero, yo a esto le llamo la protección de Dios para su pueblo, la protección de Dios para los hombres de fe, para los profetas. Usted le puede llamar pastores hoy en día, usted le puede llamar a toda la gente que sirve a Dios, con esa pasión, que sirve a Dios con entrega, con voluntad, con alegría, con mucho gozo, y que es su anhelo, es servir a Dios. Y servir a Dios pasa, hermanos, por servir a los demás, pasa por ayudar al necesitado, pasa por ser una verdadera familia en la fe en Dios. Quiero, esto de Eliseo y los sirios, me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque dice que el rey, en el versículo 6, en el capítulo 6, perdón, en el versículo el 8, dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van ahí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó con esto, y llamando a sus siervos les dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel. Entonces dice, uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Mire qué importante esto, ¿verdad? A mí cuando yo leí esto, yo digo, realmente es la actualidad que vivimos hoy en día, es la protección de Dios en su vida, en mi vida, en su familia, en mi familia, ¿sí? Dice que el rey de Siria hizo guerra contra Israel, y dice que el rey de Siria hacía un movimiento, pero Eliseo, Dios, le mostraba a Eliseo, y Eliseo le decía al rey, mira, por este lado cuídate, que por ahí te van a atacar, ve. Y el rey de Siria estaba un poco preocupado, ya medio loco, podemos decir, porque todo resulta que el pueblo de Israel, el rey de Israel, todo sabía, ¿verdad? Y decía, hay alguien aquí que entre nosotros que esté yendo y le esté chismoso y diciendo, pues, el ejército de Israel. Pero realmente, yo le digo, a mí me impresiona ver esto y leer esto, de saber lo grande, lo poderoso que es Dios, ¿verdad? ¿Sí? Y dice que el rey, lo que leímos, ¿verdad? En el capítulo 12, que le dice al rey de Siria, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Imagínense, o sea, estaba al nivel de su cámara más secreta, estamos al nivel de los pensamientos, ¿verdad? Sí, o sea que el pueblo de Israel, el rey de Israel sabía todo lo que pasaba. Y lo más interesante de esto, hermanos, es en el que me impresiona mucho más, ¿verdad? Es que cuando el rey de Siria se da cuenta de esto, dice en el capítulo 13, el capítulo 6, perdón, el versículo 13, y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. O sea, después de esto, hermanos, la protección de Dios, ¿verdad? Y realmente uno se imagina esto y dice, realmente Dios es grande, es poderoso, ¿verdad? Porque la guerra ya del rey de Siria no era contra, cuando se dio cuenta que Elías decía todo al rey,
La guerra ya no la dirige contra Israel, sino contra el rey de Israel, sino que dice, ve por Elías, pues hay que capturar ese, es el que nos está haciendo todo el daño, pues, porque sabe todo de nosotros. Pero, y cómo se convierte la guerra de ser contra un rey, ser contra una persona, ¿verdad? Y dice, entonces en el versículo 14, entonces él vio el rey allá, gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Pero ya buscaban a Elías, fíjese, a un solo hombre. Imagínense todo lo que dice este versículo, que envió el rey de Siria para capturar ¿a quién? A Elías. ¿Y qué pasó? En el versículo 15 dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Le está hablando del criado al profeta Eliseo, ¿verdad? Y le dijo Eliseo en el 16, y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mire qué interesante, ¿verdad? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Sí? Más poderoso es el que está con nosotros que la multitud de problemas que nos rodean, que la multitud de situaciones que nos rodean. Dice en el 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y cambia el panorama totalmente del criado de Eliseo, ¿verdad? Porque después de ver que estaba solo él y Eliseo, cuando Eliseo ora y son abiertos sus ojos espirituales y ve que rodeado a Eliseo de gente de a caballo, de carros de fuego, que sabemos lo que significa el fuego, que sabemos lo que significa los carros de fuego. Realmente eso significa el poder, significa la presencia de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Y dice, a mí como digo, este capítulo de 6 de Segunda de Reyes, me impresiona porque Elías con este ejército sirio, él solo hizo la guerra, ¿verdad? Y él solo con el poder de Dios, ¿verdad? Y de ahí dice que después de que ora Eliseo para que su siervo o su sirviente mire lo que realmente quién estaba con ellos, también dice que en el capítulo 18, en el versículo 18 del capítulo 6 dice, y luego que los sirios descendieron a él, o sea, contra Eliseo, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Qué poderoso, ¿verdad? Este capítulo 6. Y esto que narra aquí, ¿verdad? Acerca de Eliseo y los sirios. Mire que el título es tan cuidadoso que dice Eliseo y los sirios, porque fue una lucha entre Eliseo y el ejército sirio. No fue una lucha entre el ejército sirio y el ejército de Israel. No fue necesario, realmente vieron cómo la protección de Dios estaba alrededor de Eliseo en ese lugar de Dotán, y cómo Dios era una muralla alrededor de ellos. Dice que con caballos de fuego, con caballos, con carros de guerra. Todo esto realmente miramos aquí, hermanos, que nuestra lucha muchas veces va más allá de lo que nosotros miramos. Realmente es poco lo que nosotros podemos ver, pero en el campo espiritual esto demuestra de que hay una guerra espiritual. Demuestra de que hay ejército alrededor suyo, hay ejército, hay carros de fuego, hay gente de caballo alrededor de nosotros, hay ángeles. La palabra dice que Dios envía a su ángel para que nos guarde, y que el ángel de Jehová campa alrededor de nosotros y nos defiende, ¿sí? No solo que nos acompaña, sino que los defiende.
una palabra que a mí siempre me ha llamado la atención muchísimo, ¿verdad? Porque cuando la palabra de Dios dice de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende, siempre he dicho, una cosa es que usted ande con alguien y que esa persona esté sentado a la par suya, de que esa persona camine de su lado. Pero otra cosa es que si hay un problema, se pare y diga, no, lo que es con él es conmigo. Y eso es defenderlo, pues. Entonces, eso es realmente la lucha que vivimos. El ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. O sea, él se para en la línea a favor de nosotros. Él dice, a este no, aquí estoy yo lo defiendo. Y realmente la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es poderosa. Y nuestra guerra, hermanos, en este pasaje aprendemos del profeta Eliseo de que nuestra guerra es una guerra, va más allá de lo físico, de lo que nosotros podemos ver. Es una guerra espiritual, es una guerra donde estamos rodeados la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, no es algo que nosotros miramos ahí, no es contra el delincuente, contra el ladrón común que miramos ahí, es realmente contra principados y potestades, ¿sí? Y eso es, Dios tiene una columna alrededor de nosotros, ¿sí? Cuando el servidor de Eliseo se levantó y salió afuera y yo me imagino que se llenó de miedo, ¿verdad? Y cuando exclamó, ay, amo mío, ¿qué haremos? Pues si son nosotros dos contra todo este ejército de gente de caballo, porque miraba los caballos físicos, miraba los carros físicos, ¿verdad? Y los arcos y la flecha y todo, ¿verdad? Lo que en ese tiempo se utilizaba para la guerra. Y el profeta Eliseo, ¿verdad? Sabiendo de que Dios lo respaldaba, lo calmó y le dijo, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque, Alex, mande. Hola. Queremos participar, tenemos manos levantadas. Sí, hermano. Sí. Ok, mi opinión era, por ejemplo, le voy a poner también la cámara. En el caso de Eliseo, no es que Eliseo de la doble porción, no es que Eliseo sea 2 veces más poderoso que Elías. Yo entiendo ahí que era una doble relación con Dios. Cuando uno tiene, por ejemplo, los padres que tenemos varios hijos, cuando tenemos una mejor relación con un hijo, entonces con el hijo que tenemos mejor relación, a él les confiamos más cosas. Entonces, cuando miramos lo que sucede con el rey este de Siria, que lo que él soñaba o lo que él decía en secreto, entonces Dios se lo decía a Eliseo lo que estaba pasando allá con el rey y todas esas cosas. Entonces era esa doble relación que de repente Elías no la tuvo con Dios, pero Eliseo sí la pidió y entonces Dios le confiaba más cosas a él. Sí, hermano, recuerde que la entonces, que la gracia, que la bendición de ustedes, todos sabemos, ¿verdad? Y hemos aprendido en las clases anteriores acerca de el poder que significaba la Hermano Alex, hay algo también que ahí es donde dice en el capítulo 2, en el versículo 9, como está diciendo el hermano Pedro, cuando había pasado, dice que cuando había por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo el y